Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Misio Dei y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Misio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misiones, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tocaremos un tema que yo creo que a todos nos ha tocado, a todos nos ha afectado en un punto de la vida, y eso es la duda. Exacto. Hoy vamos a hablar de esas preguntas que nos surgen durante muchas situaciones, en muchos eventos, y si no puedo, y si no soy suficiente. También un poco tiene que ver con el miedo. Y entonces hoy vamos a hacer algo especial, algo diferente. Vamos a jugar con nuestras dudas pasadas. Así que el episodio de hoy se titula Venciendo la duda, What If? Entonces, como les contaba, vamos a jugar con nuestras dudas, con nuestras situaciones. Y para esta dinámica, entonces, tenemos una serie de tarjetas muy interesantes. Estas son las de David. Acá él escribió unas situaciones y acá dos preguntas acerca de la misma situación. Entonces la dinámica o el plot twist de esta dinámica es que yo tengo las situaciones de Mafe y las dudas que le surgieron en ese momento, por eso llamamos What If, como qué hubiera pasado si, y yo leo la situación, Mafe lee la situación de ella, pues mi situación, y tenemos derecho a sacar solo una de las dos preguntas que pusimos ahí, y se la vamos a hacer a la otra persona. Exacto. Para que empiece más o menos a pensar, ok, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa o si hubiera hecho tal otra? Uh-huh. Entonces, para esto, pues simplemente vamos a empezar a desarrollar el juego. Yo creo que piedra, papel o tijera, a ver quién Sí. empieza primero. Bueno, a una sola vez. ¿Lista? Como, yo Uno, canto. ¿Cómo que canta? 1, 2, 3. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Bueno. O sea, entonces... ¿Tú perdiste? Yo perdí. O sea, yo leo la tuya. Ok, tú lees la mía. Bueno. No, tendría que ser al revés, porque yo perdí, soy el primero que tiene que leer, O sea, ¿no? que yo perdí en teoría, porque... Entonces, no, sí, ¿Eso? no tiene sentido. Bueno, vamos a escoger una al azar. Tocó primero a mí, oh my gosh. ¿Cómo está? Ah, bueno, pero tienes que buscar entonces, ¿qué número te tocó? 1. Entonces tienes que buscar la número 1 también de los... No te para que vayas. Ahí está. Ya ni me Number acuerdo qué 1. escribí. ¿No te acuerdas? Creo que no. Ay, tan lindo. ¿El contexto lo leo o no? Es solo para mí. Creo que sí. No sé, lee. 1. Uno. Tenía la oportunidad de cambiar de trabajo, pero no sabía si debía hacerlo tan rápido o si debía esperar un poco más. Ujú. ¿Leo el contexto? Sí. Supongo que es Contexto. Estaba muy cansado y explotado en mi anterior trabajo, pero no sabía si debía esperar un poco más. Alzo mis manos. Alzo mis manos. También. También el cambio implicaba condiciones / beneficios distintos que no había explorado. Todo era incierto / nuevo. Ujú. Entonces, redobles. What if? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tomado la nueva oportunidad en lo absoluto? Uf. Bueno, pues para contexto de la gente, yo antes trabajaba como docente en un colegio internacional en Cali. Y era un trabajo que en su momento, pues la verdad sí estoy todavía muy agradecido porque fue una experiencia muy chévere, nos permitió muchas cosas que de pronto pues yo no conocía. Fue como mi ingreso a la vida laboral en Colombia, fue como la primera cosa que se apareció y que Dios nos permitió tener. Pero pues la misma dinámica de colegio y eso pues es la misma en todo el país, sea colegio internacional, sea colegio público. Bueno, obviamente hay cosas que cambian, no voy a negarlo. Pero igual es una dinámica de trabajo con personitas que se están formando y que por ende a veces es como
difícil también. Entonces el estrés y como que los niveles a los que los lleva uno es muy pesado. De hecho, yo me acuerdo que muchas veces yo llegaba al colegio los primeros días y yo llegaba era como llorando. Yo era como, Dios mío, no, yo no quiero más esto, yo no puedo hacer más esto y me quedaba dormido. Y como a las 7 8 de la noche me levantaba y era como que Igual de hacía algo, cansado. igual de cansado, veíamos algo, comíamos y orábamos a veces y para la cama. Mm, Entonces como que esa dinámica, esa rutina va afectándolo a uno bastante porque obviamente uno, pues también el proceso de transición es difícil, ¿no? Porque también acaba de llegar de otro país, bueno, todo lo que ya les he contado, llevamos poco de casados, estamos viviendo juntos. Es como que había muchos como capas muchos uniéndose. procesos Ajá. juntos. Entonces, ahora con ese contexto y entendiéndolo un poco, sin embargo, ya luego yo pude como empezar como yo siento que uno tiene que empezar a abrazar los procesos, ¿no? Como de la forma correcta y creo que ya lo he dicho varias veces, como que yo llego a un punto donde dije como, no, pues ya estoy acá, hagámosle, o sea, como que Ajá. hagámosle y metámosle la ficha. Y llegó un punto donde inclusive el rector que estaba en ese momento y la coordinadora de mi sección, ellos fue como, David, ¿qué quieres hacer en tu clase? Porque mi clase era una clase relativamente nueva y como que realmente no había mucho como fundamento sobre el que trabajar, sino que tocaba construir. Entonces, a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decir, cambiamos la malla curricular. Y eso implicaba muchísimo trabajo, claramente, para quienes son docentes y saben, eso conlleva mucho trabajo. Pero eso a mí me dio como un sentido de, ok, algo estoy haciendo, algo estoy aportando y yo soy ese tipo de persona que necesita como un proyecto. Yo siempre necesito estar trabajando en algo porque si no siento que como que no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, hice todo, me aceptaron todo, toda la cosa, pero fue muy chistoso porque la persona que estaba conmigo en esa área, mayor que yo, tenía muchos comportamientos como de niño. Entonces era como incómodo porque a lo último hubo muchos comentarios que fue como, really? Como realmente no siento que es lo que debería pasar aquí. Pero el punto es que como que todas esas cosas para que entiendan un poquito el contexto de lo que yo estaba viviendo. Y llegó un punto y yo dije, señor, necesito salir de acá porque ya siento que no voy a dar nada más acá. Ya iba a mi segundo año, ya iba a pasar un tercer año en el colegio y era como, ok, siento que ya como que mi proceso aquí terminó. Y aquí Mm, viene la parte de la enseñanza o lo que realmente me quedó es como que de verdad en Dios se vive en tiempos y temporadas y procesos. mm. No siempre todo es lo mismo. Y pues Mafe lo sabe porque ella vivió todo conmigo. Pero yo me acuerdo que hubo un día, ya para responder tu pregunta ahora sí, como que yo me senté con la coordinadora, la nueva, porque en ese año también hubo cambio de coordinación, de mi De primer a segundo todo año pasó. cambiaron coordinador, rector, cambiaron de todo, cambiaron de agencia, bueno, un Cambiaron montón de de cosas. teacher. Exacto. Y me acuerdo que mi nueva coordinadora me dijo como David, ¿qué vas a hacer para el otro año? O sea, como que te quedas o te vas. Porque yo ya estaba en conversaciones con ella de que quería como salir, porque pues tenía como ya otros planes, otras ideas, pero en ese momento pues yo no tenía nada asegurado, o sea, como que eran ideas en mi mente. Ujú. Y yo empecé a moverme simplemente como decir, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y ella me dijo, te voy a ser muy sincero, o sincera, pues ella, como que te voy a ser muy sincera, tú si te quedas aquí, como que vas a estar en lo mismo siempre. O sea, como que nunca vas a encontrar otra cosa porque tú ya diste lo que tenías que dar. Y este colegio se te quedó pequeño. Cuando ella me dijo así, Mm. como se te quedó pequeño, yo dije como, wow, o sea, entonces, ¿qué hago? O sea, como que... Es que fue muy raro ese momento porque yo me acuerdo que tú me contaste eso y la imagen gráfica que se me vino fue como cuando, no sé si ustedes, generación papaya, ya vamos, había un jueguito que era como una bolsa infinita que tú lo agarrabas y él siempre se resbalaba. Algo mm, así fue como lo que yo imaginé cuando le dijeron a David que el colegio se le ha quedado pequeño porque si tú haces esto ella sale, no se mm, queda encapsulada, sino que sale, sí, porque no cabe. Algo así exacto. fue. Y era así como se sentía en muchas maneras. Era bien interesante y entonces yo en ese punto dije, bueno, ¿qué hago? Y ya en ese momento apareció esta nueva oportunidad en la que laboro actualmente y era algo que me gustaba mucho, o sea, era algo que me llamaba mucho la atención y siempre me ha gustado. Y yo dije, como no, pues hagámosle. Sin embargo, eso inclinaba a tener unas nuevas formas, por lo que es un trabajo que viene del exterior, entonces hay muchas formas legales que yo no conocía o que yo no tenía presente, que ahora tengo que tener presente. Y como que eso requiere, es un reto nuevo, ¿sí? Como que tienes que tener organizada tu vida de una manera distinta, como que tienes que empezar a hacer otras cosas. Entonces yo digo que en ese momento realmente era raro porque yo venía pidiéndole a Dios algo, Ujú. pero cuando se estaba dando yo era como, uy, ¿y ahora? O sea, ¿será que sí lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que sí lo hago? Porque entonces uno tiene la idea o la errónea idea
de que si viene de Dios, entonces viene en una caja con un moño gigante. Una caja dorada. Sí, y dice como, aquí está tu oportunidad perfecta, tómala. Y no No. realmente, o sea, de Dios vienen las cosas muchas veces en una bolsa. Y no porque Dios sea vasto ni nada, sino porque simplemente es como la forma en la que Dios te lo va a entregar para que tú lo trabajes y lo vuelvas más bonito, lo vuelvas esa caja bonita que quieres tener. Entonces como que, usted ve la metáfora que me pegué ahí. Y, Sí. y yo digo como, wow, es increíble porque así fue. Entonces como que yo, ahora sí la pregunta que tú me hiciste que fue, si ¿Qué me hubiera, pasaría si no hubieses tomado la nueva oportunidad en absoluto? si no hubiera tomado una oportunidad absoluta, yo creo que No, él estaría yo hospitalizado. estaría hospitalizado muy seguramente porque me la De pasaba incapacitado. cansancio, no, de Me la pasaba burnout. incapacitado del burnout que sentía y de lo que estaba, era como que todo el tiempo estaba cansado y pues eso tampoco es vida. Entonces yo creo que no estaría, aunque sí me pregunté muchas veces como que, y creo que te lo dije una vez, como que hubiera sido porque empieza uno a preguntarse, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiera tomado esto? ¿Qué hubiera sido si hubiera hecho? Y ahorita que Mm, estoy en un punto del trabajo donde como que hay una transición interna también de cosas que van a pasar, como que también digo, bueno, y si me hubiera quedado en algo más seguro o como que hubiera ujú. estado, porque uno siempre juega a lo seguro, ¿no? Pero siento que Dios siempre tiene como la presente como, hey, yo estoy contigo, recuérdalo, no te vayas a dejar caer porque, o sea, yo siempre te voy a sostener. Ujú. Y de hecho, no lo dijimos al principio, el verso base Ah, verdad. de este episodio, Dice te los así. comparto, está en Santiago 1:6 y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces Ujú. como que yo pedí con fe en ese momento porque yo sí le dije al Señor como necesito un cambio, necesito algo de aquí, yo sé que tú me lo puedes dar. Ahora es, pero sosténganlo con la fe. Como a pesar de todo lo que pueda estar pasando, igual sostengan esto con la fe porque es importante para la vida cristiana. Ajá. Y mira que yo estaba buscando, ahorita que no es la misma situación, obviamente, pero es que acá en Marcos 9 hay una historia donde Jesús sana a un muchacho que no podía hablar, toda la cosa, el papá lo lleva. Jesús expresa algo y luego el papá expresa otra cosa que digo, más o menos así es uno como cuando está en esa incertidumbre Mm, justamente, ¿no? Entonces, Jesús le dice en el versículo 23 que si puedo, cualquier cosa es posible si crees. mm, Y entonces al instante el padre exclamó, creo, pero ayúdame a no a no dudar. dudar. Y siento que muchas veces esas son hasta nuestras palabras, a pesar de que uno pide con tanta fe. Ujú. Porque pues finalmente sí estamos en una carne que no colabora a veces. Constantemente uno está como pensando y diciendo como, ¿será que sí lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? Entonces a veces Exacto. uno tiene que literalmente decir, Dios mío, o sea, yo sé que sí, pero ayúdame como a no crear esta, estos escenarios porque eso solamente lleva más a alimentar la duda. Ajá. Bueno, ahora yo voy con la Yo de Mafe, vamos a ver. solo me acuerdo de Ok, una. número Uy, Dios 2. mío. No Espérenme sé a qué es ver, eso. número 1 y número 2, aquí está. Cosa uno, cosa Llegué a dos. pensar en quedarme en cierto lugar, pero por algún motivo no se sentía correcto. Ok, no hay contexto, chicos. Esto queda así. Llegué a pensar en quedarme en cierto lugar, pero por algún momento no me sentía correcto. Ahí está el Ah, ok, contexto. número 2. Cuando pensé en quedarme en Canadá. Y what if... Uy, pusiste 3. Sí, me What dio if miedo. o qué hubiera sido si hubiera insistido en ese plan en mi mente. Procedí a llorar. Bueno, em, creo que esta parte casi no la he explorado, ni en los episodios ni en mi mente. Em, bueno, cuando yo salí del colegio, ese es el contexto de la situación, cuando yo salí del colegio no sabíamos con mis papás cuál era una buena opción, si irme para Virginia, Estados Unidos, a estar en un colegio adventista, o si me graduaba normal y me iba para Canadá, que finalmente pues esa fue la opción, ¿sí? Ujú, Estuve allá con las personas de la iglesia, toda la cosa, y pues la capacidad de adaptación, que no le falla a nadie,
pues uno se va sintiendo como muy del sitio, ¿no? Y entonces me acuerdo que ya hacia a la recta final Del comenzaron, programa. sí, o sea, de mi estadía ya, pues, porque terminé y faltaban como 3 semanas para que me regresara. Ujú. Y entonces ya para ese tiempo había conversaciones con las personas que estaban conmigo. ¿Y por qué no te quedas? A ti Ujú. te va bien acá. Entonces, como que una parte dice, ay, chévere, ¿no? Aparte porque con la transición de el invierno a la otra estación, ¿cuál es la que sigue? El verano. El verano, el El invierno. verano, ¿Qué? del invierno al A la verano a la primavera. primavera. El polen. Entonces me pareció como chévere. Yo dije, no, pues ya conozco también el otoño. Debe ser bien bonito como vivir así. Pero entonces comenzaron a surgir las dudas de algunas cosas que uno tiene que resolver cuando se va a quedar en otro lado que no es su casa. Claro. Entonces, acaba de terminar el colegio, para poder entrar a estudiar, si fuera un preuniversitario, yo tenía que volver a tomar ciertos grados del colegio, Mm. pero en otro país, en otro idioma, seguramente donde te enseñan otras cosas diferentes, teniendo en cuenta pues como sociales, política y cosas así. Entonces, ya eran cosas como que uno empieza como a, A pensarlo. sí, a Claro. considerar. Porque a veces no es solamente dudas, sino solamente como, o sea, cuánto tiempo me va a tomar, voy a tener que hacer esta otra cosa, o sea, son Exacto. muchos escenarios que, Ajá, entonces digamos que volviendo a la pregunta de qué hubiese pasado si hubieras insistido en ese plan, pues muy seguramente yo creo que yo no estaría felizmente casada, yo creo. No, pues sí, yo creo. obvio. Es la verdad, Sí, yo creo que ni siquiera hubiera seguido siendo amiga tuya, ni siquiera hubiéramos sido así de cercanos. de pronto, O sea, mi vida sería totalmente diferente. distinta. Y tampoco voy a decir que hubiera sido muy maluca, porque pues Dios igualmente bendice a las Claro. personas, ¿cierto? Pero muy seguramente me hubiese costado mucho más llegar a esto, Mm. como a vivir en lo que debía vivir. Aparte, Claro, pues vuelvo y les cuento, yo volví y a los 7 días pasó un evento trágico y eso también me hubiera dado muy duro estando lejos. claro. Entonces, siento que No era el hubiera sido momento. un poco trágico Mm. si hubiera insistido. Y yo pienso, digamos, estaba pues buscando en la Biblia, porque Ujú. digamos Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siento que es algo que aplica mucho en ese sentido, porque de igual manera, o sea, tú igual tomaste una decisión sin saber qué iba a pasar después, ¿sí? Exacto. Obviamente uno piensa y dice como no, pues fue lo seguro, porque pues volvió a su casa, pero pues en realidad no era seguro, porque a fin de cuentas volvías a unas realidades, ¿sí? Exacto. Que igual tenías que enfrentar. Entonces era como, también inclusive uno podría decir, si me hubiera quedado allá, hasta Hubiera me hubiera evitado. evitado muchas realidades. Pero pues a fin de cuentas, cuando uno vive en Dios, aunque uno no tenga de pronto en ese momento la relación más cercana con Dios, Dios va a buscar la forma de como encaminarte hacia lo que Él quiere para ti. Porque algo que sí creo yo es que ya lo que Dios dijo sobre ti va a suceder. O Ujú. sea, si Él ya lo diseñó para ti y lo buscó, sea que ella se hubiera quedado allá, ella dice no, pero tal vez hasta inclusive hubiera pasado que, no sé, yo hubiera llegado allá o por cosas del destino no hubiera sido yo, hubiera sido otra persona. O sea, como que digo, Dios de igual manera hubiera hecho que lo que Él puso en ti se desarrollara, ¿sí? Mm, Porque de igual manera, cuando uno camina en fe, pues uno camina sabiendo que a donde Dios me lleve, voy a estar bien. ujú. Entonces, eso. No importa, igual yo estoy feliz contigo. Yo también, no, entonces sí, yo también. Uy, Mentira, yo evidencias. también, yo también. Bueno, dale. Vamos a seguir desmantelando estos secretos Oh que no my conocíamos. gosh. No, el segundo no, el tercero mejor. Ok. O sea, es este y este. No sé qué estoy haciendo con mi... Ya, este es el Así último. es ella en todo tiempo. Y ya iba a leer el que no es. Dice. Ay, Léelo. no, es que estaba leyendo primero esa Ah, sí. parte. Número 3. Tuve un serio problema con mis dos amigos más cercanos en la universidad. Debía tomar una decisión. Quedarme y estar ahí una vez más
oír. Ah, ¿Qué le pasó? Pero si estaba batería completa. exhausted, se le acabó la batería. Tuve un problema serio con mis dos amigos más cercanos en la universidad. Debía tomar una decisión, quedarme y estar ahí una vez más o irme y cerrar ese ciclo aunque doliese. Los tóxicos. Con amor los tóxicos. ¿Qué hubiese pasado si... Oh, si nunca hubiera pasado y no tuviésemos que habernos alejado? Mm. Eso sí lo pensé mucho, porque, pues, contexto muy rápido, eran mis dos amigos desde primer año, o sea, fueron mis amigos desde Los primer reales. año y sí, muchas veces uno era como, pues, mis reales, o sea, como que de verdad, eran mis OGs, así les decía yo, porque en la universidad pues pasaba y venía mucha gente de muchos países, pero ellos eran como mis amigos más cercanos. Mm. Por temas de cultura y demás, pues uno se acerca mucho más a su gente. Pero había desde el principio como muchas dinámicas que yo no debía por qué estar ahí. Y de hecho, algo gracioso era que eh, yo venía ya de una dinámica un poco similar con dos amigos aquí en Colombia, antes de irme, que hoy día son mis amigos y siguen juntos y los amo, pero en ese momento era como todo así súper raro y era súper extraño y hasta tóxico y yo era como, "Oh my God". O sea, estaba yo en el medio de una situación que era como súper incómoda. Y llego yo ya con la idea de no vivir eso y ¡puf! De una, primer día, Repitis. orientation day, repites. Yo como, ah. Entonces, fue difícil cuando pasó todo lo de la pandemia, pues nos distanciamos un poco y todo el tema. Cuando volvimos como que nos reconectamos y todo muy chévere, pero igual seguíamos, o sea, yo me daba cuenta que no había un cambio realmente genuino en la actitud de ellos. Entonces como que, pues yo dije no, o sea, llegó un punto donde yo viajé ya mi último año, ya había estado comprometido, entonces como que ya también la dinámica cambiaba un poco porque ya internamente no era como, ay, sí, la bobada y no sé qué, sino que ya uno empieza a pensar diferente. Entonces, como que llegó una situación donde me hicieron sentir a mí como que yo era el culpable de todo lo que les había pasado entre ellos y yo dije como, wait, o sea, tampoco, o sea, como que, pues sí, uno está ahí, no sé qué, y uno de pronto opina, no debería, pero bueno, también en eso aprendí, un consejo para todos, nunca se metan en una relación, o sea, nunca como que, si llegan ustedes a pedirles un consejo, o sea, inclusive ahí es como, Mm. pero pídanle mucha sabiduría a Dios, pero así como de que, ay, mire, haga, no, o sea, porque realmente a fin de cuentas, cada relación es de cada quien y cada quien vive sus etapas y sus momentos. Entonces, en ese momento yo simplemente ya, de ese día me dejé alejar y mi último año, la verdad fue muy chévere porque conocí nuevas personas, me acerqué a personas que habían estado ahí como on the sides, como a los lados, pero que no les había dado la oportunidad de acercarse más a mí y fue gente que todavía, o es gente que todavía la aprecio mucho, con la que todavía me Mm. hablo, con la que todavía me escriben, están pendientes de mí y que es gente real. O sea, ahí Ujú. sí ya el término el real ya se convierte en algo Real. verdadero, porque es realmente gente así. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nada hubiera pasado? Pues yo digo, bueno, sí seríamos amigos, tal vez seríamos amigos, pero creo que yo no hubiera aprendido todo lo que aprendí. O sea, Mm. como que igual me llevo de esas relaciones lo que aprendí, lo bueno, igual me quedo con los recuerdos bonitos. O sea, hoy día, creo que entre paréntesis te puse, ahora sí lee el paréntesis. Ah, bueno, ya tengo permiso, muchachos. Hoy en día los aprecio desde lejos. Una carta para los amigos. Ya no somos cercanos. Estoy bien con eso. Eso era todo. Ah. Entonces, sí, o sea, como que hoy día yo los aprecio desde lejos, me entero de cosas como de ellos, y es como, ah, qué chévere, o sea, me alegro, de verdad, genuinamente me alegro por sus objetivos y demás, pero estoy bien con el hecho de que no seamos cercanos, porque, y siento que eso también me ha aplicado a muchos amigos o personas que consideré amigas en un tiempo, Mm. como que digo, está bien, o sea, está bien porque a fin de cuentas hoy soy lo que soy gracias en parte a esas experiencias que viví. Ok, no me logré decidir por cuál versículo aplica más, porque acá hay un salmo que dice que entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará, Ujú. ¿sí? Porque finalmente, pues, enfrentar muchos tipos de situaciones, pues, requieren de esto, de Mm, uno dejar como ya un poco y decirle al Señor, bueno, pues ahí te entrego esto también es lo que siento, que es lo que tengo que hacer para así poder es. actuar de la mejor manera. Entonces siento que ese es uno. Y el otro, que también se relaciona mucho, pues es el de Filipenses, que dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Amén. De pronto refugio, consuelo,
provocado por las situaciones que uno vive, ¿no? Claro. Entonces digamos que lo relaciono como con esos dos Versículos. versículos. Ajá. Bueno, y ahora voy a leer la segunda situación de Mafe. Oh Y yo my en la God, última. Osito. Bueno, voy a leer esto. Número uno. Ah, bueno, esta no es. Se me presentó una oportunidad y pensé que no era suficiente y que no lo lograría. Mafe es súper chistosa porque lo ponen luego en la otra tarjeta. Cuando me presenté al externado. Suena como al Y al internado. internado, al exterminio. Y what if si aún con la puerta abierta no lo hubiese tomado. Bueno, quiero explicar por qué dije que creía que no era suficiente. Fue porque primero fue una decisión muy apresurada. Siento que sí, fue muy rápido la forma en la que busqué y la elegí, por eso ni siquiera terminé todo el programa, sino que hice hasta la mitad, solamente la especialización. Y cuando empecé a tener el proceso y entré a la entrevista, ese fue el día del pánico real. Literalmente parecía como pollitos en fuga, porque cuando entré me di cuenta que era la única persona más pequeña del grupo. Y de todas las personas que estábamos ahí, solamente iban a elegir a 5. Obviamente eran varios grupos y de cada grupo elegían 5. Gente más preparada que un cumis, gente que trabajaba en la fiscalía, en la contraloría, gente que llevaba muchos años trabajando en grandes empresas, eh, como la de las chapas, ¿cómo es que se llama? Las chapas. Jail. Yale, Yale, Jail. Yale. Había una chica de ahí, ella pasó también. Había un... Ujú. Bueno, mucha gente, ¿sí? Ujú. Y yo, el pregrado, acabadita de salir literalmente. No, cuando empezaron, ¿cuántos libros te lees en el año? Y yo, Hay que leer libros. sí, yo, ¿eso es importante? ¿Cómo para qué? ¿Cuál fue el último libro que te leíste? Afortunadamente yo me acabo de leer un libro. Me faltaban como 7 páginas y yo como de este voy a hablar yo. Cuando empiezan a hacer las preguntas todas reflexivas y yo, madre, ¿el libro qué? Entonces fue un momento como, qué raro. O sea, yo salí de esa entrevista y yo dije, no, a mí no me van a llamar. Cuando a la semana pues me llegó el correo de que sí. ¿Qué hubiese pasado si Aún habiendo con la pasado puerta todo ese abierta. trago no lo hubiera tomado? Ay, no sé, yo creo que me hubiera arrepentido mucho. Porque uno, era una oportunidad de estudiar, y estudiar implica que también eso le aporta a uno para la vida, ¿sí? No solamente por lo que uno estudia, sino por la gente de la que uno se rodea y pues se enriquece uno de la gente. Hay personas de ese programa que todavía pues yo tengo contacto con ellos, ¿sí? Entonces me parece que es muy chévere, me hubiera arrepentido de no poder tener esos amigos, de tener esos contactos, Claro. de haber tenido esas experiencias con ellos, porque de todas maneras pues uno se nutre de todas sus experiencias de vida. Y esas perspectivas. Sí. Exacto. Y pues obviamente eso implicaba que me fuera a vivir a Bogotá un tiempito. Y pues haber estado en Bogotá, la verdad fue muy chévere. Así paralelo como a la experiencia de la universidad, pasaron cosas en la iglesia también que me parecieron muy curiosas, eh, que también, digo, me hubiera negado como a ese Proceso. proceso. Ujú. Porque, así como un spoiler, si después lo vuelvo a tocar en algún momento de la vida, yo llegué a la iglesia con mi super carta lista para que me pusieran a hacer de todo y el pastor dijo, no, no vas a hacer nada. Y yo, ¿cómo así? Y no me dejaban ni recoger la ¿Pero ofrenda, por literal. qué? Sí, duré como casi 4 meses en los que, literal, o sea, ni siquiera entrar a saludar a los hermanos en la portería ni nada, o sea, fue muy Un proceso. interesante también ese proceso, entonces siento que sí me hubiese arrepentido, eh, O que sea, no hubieras estuviera, aprendido de esas cosas. exacto, estuviera haciendo otras cosas, hubiera hecho otras cosas y muy seguramente de alguna forma Dios me hubiera formado esas partes, En esas partes, claro. pero pues no hubiese sido de la misma manera en la que pasó. Y ahí Y apareciste tú también.
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ush, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. literal. Entonces yo siento que ese es el versículo que describe como esa parte Esa de tu vida, situación. porque era, ok, o sea, tú pensabas que no, pero tú reconocías igual a Jesús en tu camino, o sea, en tu vida, o sea, Ujú. como que igual buscabas que lo que hicieras reflejara a Él, y yo sí sé que cuando uno busca que genuinamente la vida de uno refleje a Jesús, lo más loco que uno se le ocurra que no puede pasar, pasa, Mm, porque Dios permite que eso suceda para su gloria. Entonces, sí. que tú estuvieras en ese campo con personas tan preparadas, con personas tan grandes como tan fuertes, pero tú siendo ahí como la chiquita y eso reflejaba tu carácter en Jesús, o sea, tú reflejabas a Jesús a través de eso. Ujú. Entonces, uno, aunque uno diga como no, pero yo como reflejo a Jesús en... Uno ni se da cuenta, uno muchas veces a veces está ahí y uno empieza a hablar y la gente es como, ¿y usted por qué habla así? O uno hace una comentario, una opinión en, en el salón de clases y es como, ok, tomando lo que esta persona dijo, como que quiero, y empieza una discusión donde uno dice como, ve, ¿en qué momento, sí, ¿Pasó? pasó? Entonces, cuando uno realmente vive eso en Jesús, eso sucede así. Exacto. Muy bien. Y llegamos al último de tu parte para mí. Ya no me acuerdo exactamente qué puse en esa. Uy, ¿cómo así? Dice, tenía que elegir entre Mafe o... ¿Qué va? ¿Ustedes creen que Así yo? son las mujeres. Tenía que elegir entre quedarme en la U o volver a En la Colombia, universidad. en la U, o volver a Colombia cuando empezó la pandemia. Sigo diciendo, ¿cierto? Era difícil porque al fin sentía que estaba adaptándome a estar allá, supongo que en la universidad, Ujú. y vivir lejos. Pero las condiciones de quedarme no eran tan óptimas. Digo de spoiler. Ujú. No, Sí, me quedé más tiempo del que debía aquí. ¿Vio? A ver, ¿qué pregunta te hacemos? ¿Qué hubiese pasado? ¿qué? Ay, no sé, me tiene muy indecisa. Quisiera hacer ambas. Sí, ¿eso qué año fue? Espérate, Ay, 2000. dale. Bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiera decidido quedarme en pandemia allá y no hubieras venido a Colombia? Ok, La otra está buena también. ¿qué decía la otra? Que, que si no hubieras decidido volver a la universidad después de estar acá. Bueno, igual esas se entrelazan de alguna manera. Claro, pandemia, ¿no? Situémonos 2019, 2020, aunque fue COVID-19, pero era 2019, Ajá. 2020. Marzo, yo me acuerdo cuando empezó todo la pandemia, el americano es súper, era muy chistoso porque yo me enteré en una película. Porque el americano siempre es como, pero ¿por qué no estamos cerrando ya las universidades y todas están cerrando? Entonces me acuerdo que en mi campus salimos a Spring Break, que es como esta semana de vacaciones que te dan en el segundo semestre, que es el de Spring, o sea, primavera, enero a junio. Y salimos de Spring Break y volviendo, bueno, durante Spring Break ya estaba pasando como que se estaba regando ya el virus y demás. Y recuerdo que yo fui, de hecho, sí, les dejo por aquí una historia. Fui a un Walmart a comprar cosas con la familia que me estaba quedando de la iglesia y era súper raro, o sea, literalmente toda la isla de papel higiénico estaba vacía, todo lo de frutas y eso estaba así como súper regado, o sea, era súper loco. Y, y como que, bueno, yo estaba como, ok, ¿qué pasó? Entonces, como que ellos me llevaron nuevamente a la universidad y yo llego y el primer día de clases nos llega un correo como diciendo que las universidades aledañas estaban cerrando, pero que nosotros todavía no íbamos a cerrar, como que todavía estaban considerándolo. Y pues en ese momento ya los estudiantes estaban como, no, tenemos que cerrar, como que ya, o sea, como que ya, o sea, y yo estaba como, ¿qué? Yo inclusive participé, yo era como, ¿por qué no estamos aquí abiertos? Yo mandé un correo al decano de la facultad, yo como, ¿por qué estamos aquí Eso te representa bebiendo? demasiado. Y yo como, ¿por qué no estamos cerrando? Entonces como que el punto es que eso no pasó, pasaron 3 días en los que no empezamos a tener clases. O sea, era como que teníamos una clase y nos mandaban para, para los cuartos, porque vivíamos en la universidad. Entonces era como que 20 minutos de clase y era como ya, chao, todo el mundo para su cuarto, ¿sí? Luego empezamos como con clases asincrónicas. O sea, en cuestión de 3 días todo cambió súper rápido. Y llegó un punto donde el jueves, de esa misma semana, yo volví el lunes, nos llegó el correo de ya, o sea, definitivamente la universidad va a cerrar. Entonces como que ahí fue como un papito y usted qué va a hacer. Entonces como que claro, los estudiantes internacionales tenemos la opción de quedarnos en el campus, pero la cafetería iba a cerrar, los servicios de limpieza no iban a estar.
Entonces era como que podíamos quedarnos en nuestro cuarto y pues compren su comidita y cocínense y ya miren a ver qué hacen. Y pues el campus donde yo estaba era súper yo siempre tengo la palabra asolado, era súper aislado. Entonces aquí hay una foto de mi campus, no lo van a ver porque es puros árboles y literalmente era como súper aislado de la sociedad. Entonces era muy raro porque era como que, ¿y qué hago? Entonces recuerdo que las personas con las que yo me fui, el programa con el que yo me fui, la persona en ese momento que todavía la aprecio mucho, ella me dijo, David, necesitamos devolverte a Colombia ya, o sea, como que tienes que devolverte a Colombia ya porque necesitamos que estés en tu casa, como que, entonces como que me pagaron el tiquete y todo, yo empaqué mis cosas y chao, lunes de la siguiente semana, el fin de semana estuve en la iglesia y el lunes viajé para Colombia. Y fue muy chistoso porque de hecho yo escribí un artículo para la universidad en el que contaba como cómo viví todo. Y literalmente ahí yo me subí en el último vuelo que salió de Miami para Cali. O sea, después de eso ya no había más vuelos. Y había gente, yo me acuerdo que había gente ahí parada como en el stand ¿De la de la aerolínea? aerolínea, como no, porque había gente que venía de Estados Unidos, pasaba por Colombia y pasaba a Argentina o otros países. Oh, Entonces había gente como, no, pero yo tengo mi vuelo, era como, no lo sentimos. Solamente ciudadanos colombianos con su pasaporte marrón eh, pueden entrar a Colombia. Yo como, primera vez que digo, me siento, no mentiras. orgullo. Pero sí, No, primer privilegio de ser primer colombiano. privilegio de ser colombiano yo. Y entonces así fue. Entonces llegué acá. ¿Qué hubiera pasado? Ahora sí la pregunta ¿Qué era la hubiera primera. pasado si... Me hubiera quedado allá y no hubiera vuelto. Yo creo que hubiera vivido una época muy dura, porque a mis compañeros les tocó muy, muy duro. Sí, les costó muchísimo. Yo me acuerdo que ellos me contaban y era como, no, David, aquí está súper difícil, estamos solos, como que no hay nada. Sé que de igual manera hubiera podido estar en algunos momentos con la gente. Igual era incómodo porque pues si me quedaba era como, si me quedaba en la casa de unos hermanos, era como súper incómodo para mí. Era como, no hay nada como tener pues obviamente tu espacio. Entonces yo era como, bueno, igual de pronto ellos hubieran ido a ir a recogerme unos días y esto, pero igual la iglesia había cerrado, o sea, todo era como rarísimo. Em, y pues, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera devuelto? Pues no sé, creo que no estaría acá. O sea, siento que igual, muy seguramente sí, ahí es una de las cosas que siento que si yo no hubiera terminado ese proceso bien, eh, tal vez no estaría acá. Porque sí, creo que ese proceso Dios lo utilizó de una manera muy específica para cosas de mi vida que Él necesitaba arreglar. Entonces, hay procesos en los que yo sí digo, aunque duelan, termínenlos. Porque Dios, o sea, Dios de verdad sabe en qué momento empezar a ajustar. Y si Él dice que es ahí, tiene que ser ahí. O sea, no hay de otro. Entonces, sí, sí quiero que eso es importante. Casi lloro, muchachos. Pues porque obviamente yo sé a qué te refieres y no sé si en algún momento se dé como el espacio, pues obviamente para tocar muchas cosas, porque tantas cosas que pasan en la vida. Digamos que yo aquí mirando los versículos, uno que hubiese podido funcionar en ambos Escenarios. escenarios, sí sería el de Isaías 26:3, porque dice que tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, Mm, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Pues porque sea la A o la B, igualmente en tu corazón siempre estaba esa llamita o esa parte de ti que mm. depositaba muchísimo en Dios. Amén. Y que finalmente eso es lo que te iba a sacar de una o de otra. Entonces siento que sí, ese es como un verso que puede Balancear aplicarse. ambas. Ajá. En el último de Mafe, ya para ir cerrando, dice, Dios me ha prometido algo, pero en mi entorno no parece ir en coherencia con ello. Pero mi entorno no parece ir en coherencia con ello. Los sueños de Dios para nuestra vida. What if? Uf. ¿Qué pasaría si Dios se cansó de esperar a que yo haga algo puntual? Por eso lo escribí. Porque, pues, hay cosas que mm, Dios da en una sola persona, pero pues cuando uno empieza a compartir la vida con alguien, muchas cosas como que toman sentido, ¿sí? Eh, muchas cosas toman sentido y entonces empieza a ser como un revuelto de cosas, Mm, ¿sí? Un revuelto que a veces uno quisiera como sentarse y decirle a Jesús, siéntate acá, que vamos a conversar, esperando
tener muchas respuestas de muchas cosas, Ujú. ¿sí? Partiendo de eso, de que Dios a cada persona le da como promesas y sueños y cosas que uno guarda como muy atesoradamente en el corazón. O sea, hagan de cuenta que tienen un familiar que está muy lejos en un país donde la comunicación es limitada y esa persona les dice que tiene algo para ustedes y que en algún momento se los va a A entregar. entregar. A veces ustedes intentan llamar, mandar cartas, no les responden y cuando responden dicen algo pero como que no dicen nada a la vez y uno dice, ¿y mi cosa? ¿Y mi regalo? Y es ¿Cuándo va a como, llegar? sí, y es como pronto. Y ustedes le creen tanto que siguen esperando. Mm. Pero a veces pasa esto, lo que David no preguntó qué es. Es algo que yo decido creer simplemente porque yo me monté en la película Ujú. o es algo que ya no va a llegar porque Dios se cansó de esperar a que yo haga algo puntual, Mm. ¿sí? Es como, siguiendo con esa analogía, como que ya no me lo van a entregar Ujú. porque se me olvidó llamar el lunes a las 3 de la mañana, Ok. ¿sí? Entonces, para esa, yo no creo que tenga una respuesta muy concreta hoy, Ok. porque es una cosa actual, diferente de las otras cosas que fueron del pasado y Pasaron. yo sí sé qué pasó, ¿cierto? Claro. Pero en esta situación, más que de pronto seguir como repitiendo, como esa duda que uno tiene, es como poder transformar eso en algo que sí sea real, ¿sí? Porque muchas veces uno ve el entorno como así, pero si uno se aleja, uno ve otras cosas del entorno que sí van en coherencia con eso. Eso es algo tricky, como complicado, porque obviamente pues no se les explica a ustedes qué es, pero siento que igual es una situación que todos vivimos porque todos tenemos un propósito y un llamado. O sea, Dios nos llamó, y eso creo que ya es como mi reflexión para ir cerrando. Dios nos llama a todos a vivir una vida de propósito, una vida intencional, como es la palabra que utilizamos casi siempre aquí. Porque una vida en propósito es una vida marcada, es una vida que tiene algo que dar. Y cuando uno quiere vivir en propósito, llegan muchas veces estas preguntas, que llega la duda y uno dice, bueno, ¿y será que si debería hacer esto? Y creo que ese es el punto, el objetivo que queremos tocar con este episodio. Que todos vamos a, o sea, estos what ifs o estas tarjetas, si fueran físicas, yo creo que tendríamos un montón volando aquí a nuestro alrededor, porque a todos nos pasa, es algo natural del estado del cerebro del ser humano es preguntarse o crear caminos, porque a fin de Mm, cuentas somos unos cerebros o somos unos cerebros andantes. Somos unas personas con cerebros que crean, o sea, Dios nos creó para crear, ¿sí? Dios nos dio la habilidad de crear, de ser creativos, de pensar. Entonces como que igual, pero entonces ¿qué pasa? Que tenemos que direccionar eso hacia lo que es, ¿sí? ujú. Porque, uy, esto se me cayó para donde no era. Porque si nosotros empezamos, pero yo creo que Dios es esto, o yo creo que Dios me quiere haciendo esta otra cosa, y no, o sea, a veces hasta la gente dentro de nuestras mismas comunidades cristianas se pega estrelladas porque es como, es que Dios me llamó a mí para ser el líder de jóvenes, o Dios me llamó a mí para, empezando el líder no existe esa palabra en la Biblia, y es como Dios me llamó a mí para liderar a no sé quién, o liderar a las mujeres, o O para liderar a ser la alabanza, presidente. o para cantar allá arriba todo el tiempo. Ay, Dios mío. Y uno es como, pero, o sea, ¿en qué momento? O sea, Dios ya te lo dijo, Dios ya te lo confirmó, o sea, tú ya estuviste en ayuno, en oración, ya buscaste la dirección. No, 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 es que ya una persona que la duda es la vida, esa persona es hasta dudosa. Y dice, como esa persona me dijo que yo iba a hacer no sé qué, es como, ok, bueno, Dios utilizó una burra, pero pues, o sea, no por eso creamos que siempre lo que nos dicen es como ya va a pasar. O sea, Sí. como que, y aunque suene muy duro esto, sí se los digo con amor, chicos, porque igual es que de verdad, o sea, todo lo hemos vivido. Y en las comunidades cristianas la gente a veces se limita a pastores y esposas de pastores. Y esa es la vida de todos. Entonces, o sea, imagínense entonces cómo estaría la gente hoy día. O sea, tendríamos puras iglesias sin asistentes. Porque todos tendríamos que ser pastores o esposas de pastores. Tal cual. Entonces, no realmente, o sea, Dios, yo se lo decía a una amiga que se graduó hace poco, quien quiero mucho, yo le decía como,
tú haces lo que haces con pasión y eso me parece muy lindo porque Dios te dio un arte y yo sé que en medio de ese arte tú también reflejas a Jesús. O sea, como que en lo que tú haces, igual en tu profesión, allá en lo que tú estás, así sea que de pronto estés hoy viéndonos y estés, no sé, trabajando o yendo al trabajo o saliendo del trabajo, recuerda que en medio de eso también reflejas a Jesús. O sea, el servicio no se limita a cuatro paredes en un salón que le llamamos iglesia, porque la iglesia eres tú, soy yo, es Mafe, o sea, cada uno de nosotros es iglesia, pero bueno, le llamamos iglesia, ok, listo, el lugar donde nos congregamos, pero el servicio no se limita ahí, va mucho más allá. Mm. Entonces, Habacuc 3:17-18 para cerrar tu situación. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque es entender que aunque Dios no haga lo que me prometió, que igual Él lo va a hacer, pero aunque Dios no lo hiciera, o Dios decidiera no hacerlo, o por cosas de la vida pasan cosas y no sé, se me acaba la vida antes, o bueno, no sé, yo debo vivir confiado, igual creyendo que yo me puedo regocijar en el Dios de mi salvación, o sea, yo puedo regocijarme en Él, aunque esté en la sala de espera por años y Mm. años y años. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Viviendo mi vida, haciendo lo que Él me llamó a hacer en... Tal vez no es ese sueño gigante que yo veo como, wow, súper con las luces y todo alrededor, sino simplemente esto, o sea, para mí personalmente hablándolo, sentarme aquí a hablarle a ustedes y decirles, esfuércense, sean valientes, Dios está con ustedes, es parte de lo que Dios me llamó a hacer. De pronto no es todo, pero es una parte que ya identifiqué y que digo, ok, la tengo que hacer. Entonces identifiquen esos puntos y sé que Dios va a empezar a orar en ustedes. Ujú. Y acá teníamos una frase muy, muy importante y muy interesante, y es que nuestra historia está segura en Jesús. Amén. Y no tenemos que imaginarnos todos los finales posibles, sino que debemos confiar en el autor que ya escribió lo mejor para nosotros. Así Entonces es. siento que sí hay que bajar tantas Revoluciones. de estas palomitas que están volando para depositar todas en la confianza, con confianza en Jesús. Amén. Porque finalmente, si uno vive con tantas dudas y con tanta incertidumbre, pues también uno se va a perder de lo que está pasando. Así es. Así que Entonces, esa no es la idea. si están pasando por una temporada de What Ifs, ya aprendieron algo nuevo. Si están pasando por temporadas de, bueno, ¿y qué hubiera sido y demás? Yo los invito a que dejen que Dios tome el control porque Él no improvisa con nada de lo que nosotros vivamos. Amén. Y ya, no se olviden de que las dudas tumban planes, los planes Así de es. Dios, y pues tampoco estamos acá para dejarnos vencer, Así es. sino vencer con el que ya venció y el que ya escribió lo que tiene que ser Así es. para ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por ser parte de Inicio Day, de Conectando Corazones Podcast. Y que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.